Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentar nuestro artículo. Species Specific Activity of Antibacterial Drugs Combination. El uso irracional de antibióticos ha generado una problemática actual, ya que se han usado sin medida, provocando que las bacterias tengan resistencia a los fármacos actuales. Debido al limitado número de nuevos antibióticos, se ha intentado la combinación de los antibióticos existentes, lo que nos lleva a la revisión de este artículo, que hace referencia a estudios de resistencia a farmacobacteria, por lo que se busca implementar nuevas combinaciones de antibióticos. La revista tuvo un factor de impacto total del 28.75% en el año 2015 y en el año 2018, que fue en el año donde se escribió nuestro artículo, tuvo un factor de impacto total de 28.06. En cuanto en el año 2019, la revista tuvo un factor de impacto total de 29.62%. Las tres especies que se estudiaron tienen una relación filogenética y se determinó que el 70% de las interacciones fármaco-fármaco son específicas de la especie y un 20% muestran la especificidad de cepa, lo que reveló una gran potencial para las terapias de espectro estrecho. En el resumen visual se presentaron un perfil de casi 3.000 combinaciones de antibióticos, medicamentos dirigidos a humanos y aditivos alimentarios con resolución de dosis en 6 cepas de 3 patógenos gram negativos, que sería Escherichia coli, Salmonella Enterica, Cerobatifimorium y Pseudomonas aeuginosa, para identificar los principios generales de las combinaciones de medicamentos antibacterianos y comprender su potencial. En el diseño de estudio se utilizaron dos modelos de estudio. El primero fue el de Bliss, que permite evaluar las interacciones de medicamentos que no tienen efecto por sí solos, pero que son coadyuvantes. Se evaluaron medicamentos dirigidos a humanos y aditivos alimentarios que no presentan actividad antibiótica. El otro modelo fue el de la actividad de Lowy, que sirvió para confirmar las interacciones en combinaciones entre betalactámicos, las cuales fueron definidas a partir de la forma de las isobolas en las gráficas bidimensionales de concentraciones de fármaco. En cuanto a la metodología, sí fue realizada de forma adecuada y de manera precisa. Cada acción y decisión fue analizada y estudiada a profundidad para obtener resultados confiables y evitar que se cometieran errores que influyeran en los resultados del estudio. Entonces, en el análisis de las figuras, la sinergia y antagonismo fueron evaluados por crecimiento de 4x4 tableros de ajedrez. En el inciso A observamos las sinergias y antagonismos en donde se consideraron significativos si P fuera menor a 0.05%. Los resultados fueron un 19% de interacciones para E. coli, 16% para S. diffimorium y 11% para P. aeuginosa, en donde se determinó que el antagonismo prevalece más que la sinergia. En el inciso B se observaron nodos que representan la categoría de fármacos o medicamentos agrupados según el proceso celular general al que se dirigirán. En el inciso C se observaron que los nodos se determinaron por colores que indicaron procesos celulares generalmente como ADN, síntesis de proteínas, aditivo alimentario, entre otros. El tamaño del nodo determina la cantidad de los fármacos dentro de cada categoría. Los bordes representan la sinergia, que son en color azul, y los antagonismos en color naranja. El grosor refleja el número de interacciones. En el inciso D y MI se observa el reencuentro de las interacciones fármaco-fármacos sinérgicas y antagonistas en E. coli. En la siguiente imagen se evalúa si las respuestas a los fármacos varían entre cepas de la misma especie. Se incluyeron 2 cepas por especies, probando cada una hasta 79 compuestos independientes y en combinaciones por pares. La selección de fármaco y especies se agruparon por categorías, en donde se perfiló un subconjunto de 62 fármacos en matriz frente a los 79 fármacos en las 6 cepas. El perfil de crecimiento fue perfilado midiendo ópticas densidades y las interacciones se definieron de acuerdo a la independencia de Bliss. La sinergia y antagonismo fueron evaluados por crecimiento de 4x4 tableros de ajedrez. En el inciso A de esta imagen se muestran interacciones fuertes para al menos una de las cepas. Interacciones azul oscuro son fuertes y conservadas en ambas cepas. El azul claro son interacciones fuertes en una cepa y comportamiento concordante en otra, débil y conservado. El gris son interacciones que ocurren exclusivamente en una cepa o que entran en conflicto entre cepas. En el inciso B, las interacciones fármaco-fármaco están muy conservadas dentro de las especies. Y en el inciso C, las interacciones farmacológicas son en gran medida específico de la especie. En el D, las sinergias se conservan más que en los antagonismos. En esta figura podemos observar que en el inciso A que la vainillina y la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, tiene una interacción fármaco-fármaco similar, perfiles que sugieren que tienen modos de acción similares. En la siguiente figura podemos observar que en A una alta correlación de réplicas para tratamientos con 1 o 2 fármacos. B, los pozos con un crecimiento medio más bajo tienen una correlación de réplicas más bajas. Y en C, las interacciones farmacológicas son raras. Distribuciones de densidad de todas las puntuaciones de Bliss obtenidas por cepas. Y por último, la D, la capacidad de detectar sinergias y antagonismos depende de los efectos de los tratamientos con un solo fármaco.
Aquí podemos observar que en A, sinergias in vitro mostrados como 8x8 tableros de ajedrez para dos cepas multiresistentes, se muestra una de las dos réplicas biológicas. B, sinergias farmacológicas contra las mismas cepas multiresistentes y combinaciones farmacológicas que en A, en el G. En la siguiente figura se observa que en A el conjunto de validación se enriquece con sinergias y en antagonismos para evaluar mejor los verdaderos y falsos positivos. En B, el número de interacciones comparadas con cepas. En el C, el número total de interacciones en función de la aptitud esperada. En D, la curva característica de funcionamiento del receptor. En el inciso MI, sinergias entre betalactamas según el modelo de interacciones de actividad de Lowe. En esta imagen observamos que en A el gráfico de barras ilustra la división de las combinaciones de fármacos comparadas anteriormente. El gráfico circular muestra la proporción de falsos positivos y verdaderos positivos dentro de las interacciones conservadas débiles. En B, la combinación de doxiciclina con amicacina en S-tifimorium como un ejemplo de una interacción fármaco-fármaco conservada débil. A la izquierda, Bliss en función de la aptitud esperada para ambas cepas, derecha, una distribución de densidad de esta. En la figura de al lado podemos observar que en A, B y C son redes de interacción de categorías de fármacos y sus respectivos nodos, como se había analizado en las primeras diapositivas, pero en este caso específicamente para ese tifimorium. A la izquierda teniendo un total de 374 interacciones y P aeruginosa a la derecha con un total de 203 interacciones. En el inciso MI se determinó que el antagonismo se produce con mayor frecuencia que la sinergia y casi exclusivamente entre fármacos pertenecientes a diferentes categorías. En ese tifimurium y P aeruginosa. En P aeruginosa hay muy pocas interacciones entre medicamentos de la misma categoría. En esta se observa que en A una caricatura de los posibles nodos de acción de las interacciones fármaco-fármaco que funcionan mediante la modulación de la concentración intracelular del fármaco. Un fármaco determinado antagonista azul inhibe la captación o promueve la salida de otros fármacos, que es en negro, y por tanto disminuye su concentración intracelular. En la figura del lado se observa A, B. Las interacciones medicamentosas se conservan en S. tifimorium A y P. aeruginosa y se observa una monocromaticidad entre todas las categorías de fármacos en el inciso MI. En esta podemos ver que en A las combinaciones de fármacos activas contra la multiresistencia a fármaco con E. coli pneumoniae aislados clínicos. B, sinergias farmacológicas contra las mismas cepas MDR en G, melonela y modelo de infección. Acá vemos también que en la otra imagen la concentración mínima inhibitoria de espectinomicina disminuye con la adición de 100 microgramos mililitro, un vainilina en el tipo salvaje. Y en B, la sinergia es específica de la vainilina espectinomicina. Como conclusión, se demostró que varias sinergias son efectivas contra aislamientos clínicos resistentes a múltiples fármacos in vitro y durante infecciones. Sin embargo, se deben realizar todos esos análisis para poder observar y determinar qué medicamentos pueden funcionar para poder realizar estudios posteriores. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.